se define que sea el día de la epilepsia. Usted me dirá que es una enfermedad, es un síndrome, ¿qué es exactamente la epilepsia? Por lo pronto, lo que te puedo contar es que ya se ha hecho costumbre que se decrete un determinado día al año. A veces es porque fue el nacimiento de una persona notable, o el día del descubrimiento, o el fallecimiento, pero también en otras ocasiones directamente se elige el día buscando algo libre en el calendario. Claro. Y acá lo importante es la concientización y hablar de la patología. Y en este caso, pensá que la epilepsia es un cuadro que lo tiene en Argentina 13 personas cada 1000 habitantes. Es un número muy importante. Sí. En el planeta te diría que eso oscila entre 4 y 70 según el país que vos elijas. Habitualmente en los países no desarrollados la cifra es el doble de los países desarrollados, porque los problemas nutricionales y quizás cuestiones que tienen que ver con embarazo y parto obviamente no están todavía tan controladas. Y de todos modos la epilepsia se da en todos los países del planeta con mucha frecuencia. ¿Y qué es la epilepsia finalmente? Una descarga eléctrica de las neuronas de nuestro cerebro, que tiene 86.000 millones de neuronas y muchísimas conexiones, 350 trillones de conexiones. Entonces, las neuronas funcionan como por turnos, o sea, funciona una, la de al lado, la otra, la otra, la otra. El problema es cuando un determinado grupo funciona todo al mismo tiempo, en forma hipersincrónica. Esa onda eléctrica se contagia, arrastra a todo el cerebro, gran parte, descarga todo junto, y esa es la crisis epiléptica. Por eso que vos a veces ves esos pacientes que hacen la convulsión tónica, se contraen todos, pierden el conocimiento, que les dura segundos o un minuto, que incluso no respiran ahí, después se empiezan a mover, que eso puede durar varios minutos, y después quedan como profundamente dormidos, que es un cuadro de coma post-convulsivo. Doctor Pero no Anderson, todas las crisis epilépticas son así generalizadas. A veces son ausencias, a veces son actos automáticos. Todo depende de cuál es el grupito de neuronas que se encendió y generó la crisis. Doctor, dos preguntas, y son desde el más absoluto desconocimiento. Yo me crié en un barrio que se llama, sigo viviendo en el mismo lugar, Santa Justina, y teníamos un vecino de nuestra edad en ese momento, que le daban muy a menudo ataques de epilepsia. Cuando usted me dice que es una descarga eléctrica, ¿es literal, es una descarga eléctrica? Y si es así, ¿se ha calculado la magnitud de esa descarga eléctrica? ¿Se pudo calcular? Bueno, vos fíjate que la actividad eléctrica cerebral la medís perfectamente con un electroencefalograma. Así como medís la actividad eléctrica del corazón, que se mide en milésimas de voltio, milivoltios, las descargas eléctricas normales del cerebro las medís en microvoltios, que serían millonésimas de voltio. Y cuando vos tenés un paciente que en el consultorio, en un instituto, en un hospital, que le estás haciendo un electroencefalograma, a lo mejor largo, viste que se hacen también las telemetrías, esos electroencefalogramas que duran 2 o 3 días y que los filman a los pacientes. Nosotros en el Instituto de Neurología de Buenos Aires, estamos en la ciudad de Buenos Aires, hacemos esos estudios y los pacientes muchas veces tienen crisis durante el estudio. Así que todo eso se mide perfectamente. ¿Y te sirve para qué? Para tener un diagnóstico preciso de dónde está el problema, que también lo tenés que complementar con las imágenes, es fundamental tener una buena resonancia, para elegir luego la medicación adecuada. Vos sabés que la mayoría de los pacientes, afortunadamente, con la medicación se controlan y no tienen crisis. Hay un grupo que sí, y entonces a veces tenés que juntar más de un medicamento, y hay pacientes que tienen cuadros. No se cura esto, doctor, esto no tiene cura. Bueno, a veces sí, por ejemplo, muchas veces te consultan pacientes que tienen la epilepsia benigna de la infancia, que tienen crisis durante unos años y después se curan. Uno le dice a los pacientes, cuando han tenido 1 o 2 crisis, le detectás el cuadro y los medicás, y te dicen, ¿y cuánto voy a tener que tomar el remedio, doctor? Y uno dice, mira, por ahora el plan es que estés 5 años
libre de crisis, con los electroencefalogramas normalizados, y probamos luego dejarte sin medicación. Y en ese caso, el 60% de los pacientes nunca más vuelve a tener crisis. Sí, hay un 40% que tienen que volver a tomar. Y volviendo al tema de los refractarios, es importante tener en cuenta que siempre vamos agregando medicamentos nuevos y opciones nuevas. Hace unos años comenzamos con el tema del cannabis medicinal. Yo soy endocannabinólogo, soy también especialista en terapia canábica, y bueno, particularmente ustedes, junto con Jujuy, tienen 2 laboratorios autorizados y encaminados ahora a fabricar cannabis medicinal rico en CBD, que es una herramienta muy interesante que se está usando para las epilepsias que no respondían a la medicación clásica. Yo he visto, doctor, aprovecho, ¿no? He visto algunos videos realmente impresionantes del uso del aceite de cannabis. Por ejemplo, vi un video de un nenito que era impresionante. La madre decía que le da, yo no sé si por ahí exageraba o yo habré leído mal, cerca de 50, 60 crisis por día, ¿puede ser? Sí, porque se empezó a usar en un tipo de epilepsia que se llama Dravet. Claro. El Dravet podés tener cientos de crisis. ¿En un día? Breves, pero podés tener cientos de crisis por día. Y digamos, el Dravet es un tipo y el otro es el Lennox-Gastaut, son los cuadros epilépticos refractarios de la infancia, donde se comenzó a usar de manera más reglada, ordenada, controlada, el cannabis medicinal, un tipo de cannabis medicinal, porque hay muchos, que se llama rico en CBD, y también uno de molécula aislada de CBD. Bueno, y ya tenemos video, algunos, doctor, a la venta en el país, ¿no? En ese video, esta mamá de este nene, no era un video hecho en Argentina, era impresionante cómo el nene, pero casi instantáneamente de administrarle la gotita, se empezaba a calmar, y decía la mujer que de 60 a 70 había logrado bajar a menos de 5 por día. Sí, vos sabés que si haces un promedio, y hay un trabajo que se hizo, y creo que lo continúan haciendo en el Garrahan, la mejoría va entre un 40 y un 80%. Bien. Fíjate vos que estamos hablando de los pacientes difíciles, los pacientes que no respondían a otros medicamentos. Y sí, la mejoría con el cannabis medicinal es de un 40 y un 80%, sé que es muy interesante. Se empezó a usar después en otras formas epilépticas infantiles, después se llegó al mundo de los adultos, y la verdad que hoy en día se usa mucho. Yo comencé con esto en el 2016, justamente por un paciente con una epilepsia refractaria. Y después, bueno, se descubrieron otras aplicaciones, pero otro tipo de... ¿Uno ya nace predispuesto a ser epiléptico, doctor? ¿Es una cuestión congénita o...? Mira, siempre tenés que tener un daño estructural, una cosa orgánica, un problema del hardware, digamos, del cerebro. No es un tema psicológico, es un tema orgánico, eléctrico, como te decía, pero esa mala conexión la puedes tener. Porque tenés la predisposición genética, o sea, hay un circuito que viene, digamos, epiléptico, y encontrás varios integrantes dentro de la familia. O porque, por ejemplo, la mamá tenía un déficit de ácido fólico, y entonces tiene una malformación neurológica al bebé. No es genético, pero la carencia de ácido fólico es responsable de la mayor parte de las malformaciones neurológicas del embarazo. O tuviste un problema en el parto, y hay nenes que tienen problemas de hipoxia, por ejemplo. Entonces tienen lesiones como si fuera un infarto cerebral o una CV, digamos. Y también puede tener una meningitis, un golpe en la cabeza, y claro, porque vos tenés después también picos en la adolescencia, habitualmente son porque tenían una lesión antigua del parto, o algo genético, y después tenés un pico también en el adulto mayor, que es por pequeños ACV ubicados estratégicamente. Así que tenés muchas causas para poder tener crisis epilépticas. Hay pacientes que tienen un tumor en el cerebro, irrita las neuronas, y eso le genera una epilepsia secundaria. Así que hay que estudiar. ¿Una persona puede morir durante una crisis epiléptica? Sí, no es frecuente, pero puede ocurrir, sí, por supuesto. Sí, claramente. Y a veces es porque tienen problemas respiratorios, o porque la crisis es muy prolongada,
o también porque sufren un accidente. Vos pensás que vos podés tener una crisis epiléptica manejando, podés tener una crisis epiléptica subido una escalera, manejando una moto, o sea, o buceando, o sea, hay situaciones que te ponen en un riesgo realmente muy grande si perdés el control de lo que estás haciendo. Doctor, ¿qué tal? Florencia lo saluda. Hola, Florencia. Los lazos afectivos, ¿cómo influyen? ¿Pueden beneficiar? ¿Pueden ser una especie de terapia alternativa ante estos ataques? La epilepsia no tiene vinculación con lo psicológico. Es un tema exclusivamente orgánico que se resuelve con medicación. Eso en cuanto a la enfermedad en sí. Es como si me preguntaras del Parkinson. O sea, los lazos afectivos siempre es importante tener actividad física, intelectual, social, todo eso por supuesto que es muy importante, pero no, el control directo de la enfermedad pasa por la medicación. Y en algunas epilepsias que son muy refractarias, pasa por colocarles una especie de marcapasos, que es un aparatito, o pasa por hacer algún tipo de cirugía, sacando el circuito que les está complicando la vida. O sea, siempre va a pasar por algo estructural. Doctor, la última, y agradeciéndole infinitamente la buena predisposición, seguramente lo vamos a llamar en otra oportunidad por algún otro tema relacionado con la neurología. Me interesa saber algunas otras cosas más. Hay una película que se llama El Aura, una película, justamente hablábamos un rato de Darín, y esa película habla de que las personas que están a punto de sufrir el ataque epiléptico ven el aura de las personas. ¿Eso es un mito o es una realidad? Mira, lo que te puedo decir es que hay algo que se llama aura y pródromo, pero no tiene relación con ver algo, digamos, en los demás ni con un poder particular. El pródromo es una sensación rara, como de malestar o algo especial que te define. El paciente te dice, mire, yo siempre que me siento así, termino teniendo una crisis. Ese es el pródromo, que puede tener incluso algunos días. Y el aura es algo que está muy pegado a la crisis. Yo tengo un paciente que huele a goma quemada, y no hay goma quemada en el ambiente. Y después que huele a goma quemada le viene la crisis, se llaman crisis uncinadas. Vos sabés que eso tiene que ver con que hay determinadas neuronas que se empiezan a encender y que son vecinas de los circuitos neuronales que te terminan generando la crisis. En el fondo es como una alucinación. Claro. Doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo y director médico del INVA, Instituto Internacional de la Epilepsia. Esto tiene su sede en Buenos Aires y la matrícula profesional del doctor Anderson es 65836. Doctor. Te voy a pasar, te agradezco la invitación. Sí, por favor. En Instagram, que es doctor con las 6 letras, Anderson con doble S, doctor Anderson, donde subo muchas veces las notas que hago. Yo lo uso como un newsletter. Perfecto. Y a veces, bueno, la gente puede aprovecharlo. Doctor Anderson. Efectivamente. Doctor, la palabra completa. Doctor, la palabra completa, y Anderson con doble S. Doc, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que terminen muy bien el día y por supuesto saludos a todos sus oyentes. Gracias por la comunicación. 21 de las 7, Gustavo. Todas las noticias en www.fenix90